Bienvenidos a TMT Conversaciones. Vamos a charlar ahora con Juan Luis Manfredi, que es profesor titular de Periodismo y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Investiga sobre relaciones internacionales, tecnología, diplomacia y comunicación. Juan Luis, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal todo por allí? Muy bien, por suerte. Juan Luis, en el último tiempo estuviste analizando, investigando la vinculación entre inteligencia artificial y periodismo. ¿Cómo es esa relación? Pues mira, este es un tema muy interesante porque la industria periodística siempre ha estado sujeta a las novedades tecnológicas y cada nueva oleada de tecnología va modificando pues la noticia y todos los géneros a los que estamos acostumbrados como lectores o como audiencia, ¿no? Y evidentemente todo lo que tiene que ver con la cultura de inteligencia artificial pues está afectando de forma importante al periodismo, ¿no? Me gusta hablar de cultura de inteligencia artificial porque ahí podemos incluir pues el blockchain, la realidad virtual, los chatbots, los vídeos 360, bueno, en realidad todo lo que tiene que ver con lo que hacemos con nuestro teléfono y que nos permite aumentar nuestro caudal de información y que afecta de forma sobrenatural, diría yo, a la industria periodística, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los grandes temas en los próximos años. Ujú. Hay ahí el temor que tienen todos los sectores y todos los ámbitos profesionales al reemplazo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué análisis se puede hacer desde esa perspectiva? A ver, aquí hay que tomárselo con calma, ¿no? Como siempre, ya sabes que cada vez que llega una nueva tecnología, alguien escribe, este es el final del periodismo, nunca más se hará periodismo como antes, y la tele mató a la radio, y la radio a la foto, y la foto al cine, y todo el mundo va diciendo que lo nuevo mata a lo viejo. Cuando lo analizas con un poco más de calma, pues en realidad hay áreas periodísticas más susceptibles de ser automatizadas y áreas periodísticas menos susceptibles. Eso tiene, pues como siempre, buenas y malas noticias, ¿no? Efectivamente hay una parte automatizable que es todo lo que tiene que ver con la información meteorológica, la información bursátil, compartir resultados deportivos, por ejemplo, ¿no? Pero luego todavía hay una parte que tiene que ver con las emociones y que tiene que ver con lo que nos gusta del periodismo, no con la noticia, sino con la crónica o la entrevista, que ahí la inteligencia artificial de momento no tiene nada que hacer, ¿no? La contradicción va a ser, el periodista va a tener que dejar de hacer muchas cosas que viene haciendo, coger notas, cortar, pegar, modificar, editar, eso va a tener cada vez menos valor y va a tener que empezar a hacer otras cosas que tienen muchísimo valor, pero que a lo mejor no veníamos haciendo porque estábamos ocupados en lo otro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en un planteamiento ético, ¿no? ¿Debo informar de esta cuestión porque tengo los datos pero perjudica a un tercero? ¿Debo crear un estilo más personal a través de la información y de la opinión, perdón, como la columna, la tribuna y tal? O el tema que para mí es más importante, ¿no? La inteligencia artificial coge datos pero no termina de dar un contexto, no da un marco interpretativo, no da un marco analítico, ¿no? Los que ya tenemos cierta experiencia, pues yo recuerdo que mi gobierno hizo esto hace 20 años, pero fíjate que su socio no quiso y entonces sucedió esto contrario, ¿no? Esto la inteligencia artificial no te lo da, te da una tabla y te dice, pues el gobierno de coalición estuvo del 3 al 4 y del 5 al 8, Ujú. pero no da toda esa intrahistoria, no te la permite la máquina, ¿no? Ni el dron, ni el chatbot, ni nada por el estilo. Por tanto, yo titularía ahí buenas y malas noticias para el empleo dentro de la industria periodística. Y esto debería, imagino, impactar también en cómo se forman los nuevos periodistas. Sí, sin duda. En realidad tendríamos ya vamos tarde, como siempre, que estar haciendo algunas innovaciones en la forma que tenemos de enseñar periodismo, ¿no? Aquí hay un debate importante o al menos un dilema. ¿Debemos enseñar periodismo para los que están ahora, para los medios que tenemos ahora o para los que van a estar dentro de 10 años, ¿no? Por ejemplo, recientemente en un examen de cátedra al que yo asistí, el candidato aún insistía en separar la industria de la televisión, de la Mm. radio y de la prensa. Y yo le preguntaba si realmente esas tres industrias se pueden separar o si lo que estamos haciendo nosotros hoy, ¿qué es? ¿Es tele, es radio, es televisión, es una campaña en redes, es un artículo en prensa? Es decir, la línea se ha difuminado tanto que las escuelas deberían de enseñar historias, contar por qué son importantes,
reforzar esto que mencionábamos antes del planteamiento ético, ¿no? Es decir, tengo los datos, pero esto sirve a la comunidad, no sirve, esto en realidad no es más que una sucesión de números y tablas, o hay alguna información periodística, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar sin ninguna duda, ¿no? Y otro aspecto relevante del que has estado también posteando en las redes y demás es el de la organización de las redacciones. Sí, sin duda. Aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Un poco en la misma línea. Vamos a ver cómo desaparecen algunas profesiones típicas de la redacción para empezar a dar paso a otras, ¿no? Por ejemplo, después de toda la oleada de Wikileaks o de los datos de la NSA o lo que uno quiera, después de eso lo que necesitamos es que elaboren esas filtraciones, que vean cuánto hay de verdad en las filtraciones, igual que sean de gobiernos oficiales o sea de un tribunal, ¿no? Yo siempre me gusta recordar que son a interés de parte, ¿no? La CIA dice, bueno, sí, la CIA puede decir, el acusado dice, sí, claro, pero la tarea del periodista es saber, oye, esto que dice se contrasta, tengo una segunda información que me permita adivinar, porque es razonablemente fácil engañar a la estadística. Lo que el periodista tiene que hacer es ver si esa fuente está limpia, si esa fuente está actualizada, si esa fuente ha sido pagada por uno o por otro. Es decir, no me vale únicamente aquella mentira, ¿no? La gran mentira de la estadística, ¿no? O aquel chiste, ¿no? De 3 de cada 2 periodistas no sabemos de números y así nos va, ¿no? Pues algo así. Juan Luis, otro de los ámbitos de investigación en tu trabajo es el de la diplomacia, el de las ciudades. ¿Están las ciudades informando mejor, trabajando mejor la cuestión de la pandemia, si se las compara, por ejemplo, con los gobiernos centrales? Sí, yo ahí estoy totalmente convencido. La ciudad tiene un principio de cercanía que no puede ser sustituida por el Estado, ¿no? El Estado es gigante y se ocupa de las grandes causas, pero luego al final uno necesita la cercanía de su servicio de transportes, de su recogida de basuras, qué hacemos con la alimentación, ¿no? Si va a haber o no servicios municipales para cubrir cualquier necesidad básica, ¿no? Y ahí las ciudades y en particular la figura de los alcaldes destaca sobremanera, ¿no? Yo pienso en el alcalde de Madrid, por supuesto, pero también pienso, no solo con la pandemia, ¿no? Sino con las revueltas de Black Lives Matter, ¿no? Cómo son los alcaldes quienes toman la bandera de las causas sociales, porque al final se deben a su público y su público es cercano e inmediato. No es como una elección cada 4 o 5 años, ¿no? Y vamos viendo y el presidente no vive aquí, no vive en mi barrio. En cambio, el alcalde me lo cruzo en la plaza, va al supermercado, sus hijos van al mismo colegio que yo. Bueno, al final tienes esa cercanía que necesitas esos liderazgos locales para poder transmitir mejor, ¿no? Y puestos ya al detalle de la pandemia, la cuestión de cómo se comunica a través del ejemplo es mucho más visible a través de tu alcalde, de qué comportamientos hace, de si promueve o no la vuelta, ¿no? La salida del confinamiento, cómo se hace en el ayuntamiento. Se hace de golpe, se va a promover el coche, se va a promover la bicicleta, va a haber transporte público y todos esos mensajes calan de forma mucho más sistemática en el plano urbano que en el plano estatal, donde todo nos parece una ordenanza del Consejo de Ministros, que bueno, a saber lo que significa y cómo me afecta y cuándo y cómo, ¿no? Por tanto, para mí la ciudad protagonista sin duda de la recuperación en la Otra pandemia. cosa que hemos visto a escala global es el diálogo entre los alcaldes, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hablando con otros alcaldes de grandes capitales europeas Sin para duda, intercambiar experiencias. ¿Esa es la diplomacia de las ciudades? ¿Va por ahí? sin duda, la diplomacia de las ciudades tiene varias fases y una de ellas es esta, es decir, los alcaldes, es mucho más fácil comparar experiencias urbanas que comparar experiencias de estados, ¿no? Es decir, el Reino de España tiene uno, la República Argentina tiene otro sistema y los Estados Unidos tiene otro. Comparar los tres gobiernos es muy difícil. En cambio, la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Madrid, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Rosario o la ciudad que uno quiera poner en el mapa, al final tiene una estructura similar, tiene capital simbólico donde estamos viviendo, ¿no? Tiene continuidad porque la ciudad va a seguir aquí el año que viene
y el siguiente y el siguiente. No sabemos qué pasará ni con las fronteras ni con los acuerdos comerciales, pero la ciudad de Buenos Aires va a seguir estando allí los próximos 100 años, ¿no? Y luego tiene todo el tipo de capital social que se acumula en una ciudad, ¿no? Que puede ser la universidad, las empresas, los negocios. Por tanto, es mucho más fácil comparar la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Toledo, con la ciudad de Sevilla, que comparar el gobierno de Argentina con el gobierno de España. Mucho más fácil. Por eso las ciudades están empujando, ¿no?, desde abajo hacia arriba para que los gobiernos les cedan, ¿no?, como dice la expresión, les dejen sentarse en la mesa de los mayores, ¿no? Oiga, en una ciudad como Buenos Aires, como Madrid, como Londres, como Roma, aquí viven 5, 6, 7, 8, 10 millones de personas. No somos un pueblín que no sabemos lo que hacer, ¿no? Que queremos sentarnos en la mesa grande. ¿Cómo va a evolucionar eso? ¿Va a crecer esa presión de los alcaldes? ¿Los ciudadanos de esas ciudades son conscientes de la relevancia política de sus ciudades? Sí, yo creo que son conscientes y fíjate, sucede un fenómeno que habría que mirar en el largo plazo, no ahora, pero sí que hay eh, sucede tanto en Europa como en Estados Unidos, ahora mismo en América Latina no lo tengo tan claro, pero sí sucede que en los entornos urbanos se tiende a estar menos polarizado en el voto político, es decir, hay menos margen para los extremos y sucede lo mismo en Estados Unidos. El votante de Trump arrasó en zonas rurales, digámoslo así, y no ganó en las grandes urbes. En Europa, en las parlamentarias europeas del año 2019 sucedió algo parecido. Los extremos quedaron fuera en las circunscripciones locales y sí ganaron peso en los entornos rurales. Eso nos habla de un choque cultural muy interesante, de que Pippa Norris indica que puede ser algo parecido a una guerra cultural, ¿no? Es decir, los que vivimos en grandes ciudades tenemos todos los beneficios de la globalización, tenemos un aeropuerto, tenemos el acceso al centro comercial, tenemos toda la oferta cultural que queramos, tenemos las universidades, y quienes están en entornos rurales tienen menos beneficios de la globalización y son quienes se rebelan contra, bueno, está muy bien que usted pueda viajar de Madrid a Londres, de aeropuerto a aeropuerto y sin pasar por no sé dónde tal, pero yo me tengo que desplazar. Pues ese aeropuerto no lo quiero pagar yo, lo pagas tú, ¿no? Esa guerra cultural que indica Pippa Norris, pues vamos a ver dónde llega, ¿no? Vamos a ver en noviembre con las elecciones de Trump, por ejemplo, pero sí que hay una ruptura incipiente entre territorios y los intereses o las demandas sociales que tiene el territorio urbano y que tiene el territorio rural, ¿no? Juan Luis, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hablábamos con Juan Luis Manfredi, profesor titular de Periodismo y Estudios Internacionales en la Universidad de Castilla-La Mancha. Encontrá tu factura de Cablevisión Fibertel o personal en cablevisionfibertel.com.ar/yo pago en casa. Pagala con tu tarjeta de crédito o débito y si te adherís al débito automático tenés importantes descuentos. Personal Fibertel y Cablevisión.